Continuamos en el Sol de las Noticias. Gracias por estar con nosotros cada mañana y poder compartir con nuestros invitados en más que una entrevista, es una conversación con diferentes personalidades en el ámbito social, económico, político, religioso. Hoy hemos invitado a una calificada profesional, conocedora del tema de los derechos humanos desde una visión diferente a la que tradicionalmente hemos conocido en Honduras. Hoy he invitado a la abogada Ángela Sosa, con quien estaremos tocando el tema del enfoque de los derechos humanos desde en el tema de la privación de libertad de las personas, lo que ha estado ocurriendo en los centros penitenciarios del país y toda esta situación que a veces no es entendida por la generalidad de los hondureños, a veces también porque las autoridades no saben dar la explicación adecuada de cómo se deben de manejar estos temas. Es un honor saludarla, aparte de ser una buena amiga, es una calificada profesional y es un honor tenerla siempre aquí para poder dialogar sobre estos temas, abogada. Buenos días, licenciado Javier, y a toda nuestra audiencia. Feliz año 2020, que este año Dios Igualmente para usted nos traiga éxitos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, aquí estamos nuevamente, comenzando este año con nuevos desafíos, pero dispuestos a superarlos, ¿verdad? Ahora, este tema de el fin de año, o el año 2019 cerró con una situación bastante dramática en el tema de lo que ocurre en los centros penitenciarios del país. Y entonces se vuelve un poco complejo porque la gente entra en diferentes opiniones y no conoce lo que realmente está ocurriendo, cuál debe ser el comportamiento y la actitud del privado de libertad, pero también de la autoridad que debe de garantizarle su vida. Claro que sí. Bueno, para comenzar, nuestro tema es un enfoque de derechos humanos, más que en relación a los centros de privación de libertad, es a las personas privadas de libertad, porque ese es solo apenas uno de los tantos temas que constituyen el universo de temas de los derechos humanos y cómo deben de transversalizar todo lo que tiene que ver con las garantías que el Estado debe de brindar a la ciudadanía. Nosotros tenemos antecedentes, Javier. Venimos de un sistema penal deficiente, un sistema de privación de libertad deficiente, que ha tenido hacinamiento, ha sufrido de insalubridad y se ha venido eficientando. Yo sé que lo que voy a decir probablemente muchas personas no están de acuerdo, pero cuando nosotros hacemos un análisis objetivo de cómo se han mejorado las instalaciones de los centros de privación de libertad, la aparición, por ejemplo, del CONAPREV, para poder dar seguimiento a la prevención de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y también es importante tomar como antecedente que el deber de prevención en las condiciones penitenciarias que tiene el Estado de Honduras está condicionado a dos aspectos importantes. Está condicionado a la parte presupuestaria en primer lugar y también está condicionado a la voluntad política, que está asociada con la concepción de castigo social que todos los hondureños tenemos en relación a las penas que deben de sufrir los supuestos delincuentes o las personas que ya fueron condenadas por comisiones de delitos. Lamentablemente, un gran porcentaje de la gente que está en los centros penitenciarios no han recibido el castigo correspondiente, si es lo que corresponde, o su libertad. Entonces esto ha provocado por antonomasia que los centros penales se encuentren saturados. Claro que sí, porque no tenemos tampoco una categorización de la forma en la que vamos a distribuir la población penitenciaria. Ya el artículo 86 de nuestra Constitución nos dice claramente de que deben de estar separados. Bueno, hace una mención de una primera categorización, que es la separación de las personas detenidas de las personas que han sido ya condenadas o sentenciadas. Pero realmente no la hemos tenido. Hasta ahora lo hemos podido ver de alguna manera, que se han estado categorizando y separando poblaciones penitenciarias que tienen más riesgo, que han sido sentenciados y que son peligrosos. Pero aquí, ¿en qué dimensiones o categorías es que se debe de manejar esta privación de la libertad de las personas?
Mire, nosotros tenemos dos escenarios ahí, el escenario internacional y el escenario nacional. Internacionalmente, Javier, nosotros tenemos un sistema de protección a las personas con privación de libertad. Y ahí nosotros vamos a encontrar relatorías, audiencias, jurisprudencia, sistema de protección, que son medidas cautelares y medidas provisionales. La pregunta es, ¿realmente se hace uso de este sistema internacional de protección a los privados de libertad? Es muy poco, es muy poco. Los antecedentes que tenemos, por ejemplo, el último periodo de sesiones, que fue el 169 de Naciones Unidas, que se hizo en octubre del 2018. Y tenemos además de medidas cautelares, la última que se pidió en el año, creo que fue el 2017, que fue la medida cautelar que se estaba pidiendo en favor de Ramón Mata. Y en el año 2004 tuvimos como antecedente, por ejemplo, cuando se pidió una medida cautelar en favor de los jóvenes que estaban en el centro juvenil Renaciendo. Entonces no se ha utilizado por parte de, en este caso pues de la ciudadanía, de los familiares de los privados de libertad o de organismos de sociedad civil, el uso o el reclamar el beneficio de las medidas cautelares para los privados de libertad. No lo hacen. Entonces el sistema existe, el sistema tiene relatoría, llama a Honduras para que vaya a dar informes de cómo hemos avanzado, si se han mejorado en hacinamiento y en salubridad. Sí. Ahora, pero ¿no será, abogada, que de repente el familiar no conoce lo que es la medida cautelar? Sí podríamos decir de algunas organizaciones que dicen ser defensoras de derechos humanos o que velan porque al privado de libertad se le trate de una manera diferente, pero esto de la medida cautelar, ¿cómo debe de interpretarlo el familiar del privado de libertad? Cuando un privado de libertad familiar nuestro corre riesgo su vida, y lo podemos probar, por estar ubicado, por decirle algo, en determinada celda, puede solicitar en primera instancia a las autoridades nacionales que se traslade esta persona, porque el deber del Estado es garantizar la vida de esta persona. Y debería de hacerse. Si no se hace de esa manera, entonces se puede pedir el uso de la medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí pues que esto también está muy asociado a la concepción que nosotros como sociedad tenemos del castigo. Usted sabe que la generalidad apunta a que está bien lo que les está pasando y que creen que van a ir a estar en hoteles de lujo. Y la verdad es que desde el punto de vista de la objetividad no se trata de eso. Vivimos en un Estado de Derecho y ese es el punto de partida. Claro. Y desde ahí el Estado es garante de los derechos de todos, de los que estamos libres y de los que están privados de libertad. Y en ese sentido, el Estado debe de procurar que estas personas tengan condiciones de salubridad, tengan condiciones que no caigan en hacinamiento, ¿verdad? Y se les presten todas las atenciones para poderlos mantener con vida y puedan estar alimentados también. Esas son necesidades básicas que, como le repito, en un Estado de Derecho no viene al caso poder justificar que porque cometió un delito esta persona tiene que estar sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y lo que ocurre, que volvemos al tema, es el hecho de que como no es una justicia expedita, entonces dentro de los centros penitenciarios hay gente privada de libertad que es inocente. Sí, también tenemos una mora judicial bastante importante, sí, ¿verdad? Y ese es un tema que, pues yo deduzco que las autoridades están trabajando dentro de sus posibilidades, porque hay muchos casos que aún no han sido resueltos. Las agendas de los jueces están tan llenas que hay audiencias que ya están programadas para el 2022, sí. Imagínese usted. Entonces, de ahí que esto nos debería llevar a reflexionar cómo fortalecer en el Poder Judicial en cuanto al recurso humano para poder salir de la mora judicial y no violentar el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia que todos los hondureños tenemos. ¿Esto descongestionaría de alguna manera los centros penitenciarios? Claro, claro que sí. Mire, es tan delicada la situación que, por ejemplo, cuando un privado de libertad no pudo llegar a tiempo al lugar donde lo iba a recoger el bus para llevarlo al juzgado donde va a tener la audiencia, ya esa audiencia se reprograma probablemente para 6 meses o 1 año después. Y eso es delicadísimo, porque estamos hablando de un ser humano y sobre todo estamos hablando que Honduras
Es un país que tiene una constitución de corte humanista donde dice que la persona humana es el fin supremo y además somos suscriptores de tratados internacionales, del protocolo internacional de las buenas prácticas penitenciarias. Entonces debemos de mejorar y creo que desde una visión muy objetiva, nosotros en cuanto a las condiciones de la población penitenciaria hemos mejorado desde los últimos siniestros que ocurrieron. Claro, porque ya hay, digamos, nuevos centros penitenciarios, algunos se ha hablado de máxima seguridad, de mediana seguridad, y a los que tienen poca seguridad interna, porque se presume que no hay gente violenta dentro de los predios de estos centros penitenciarios, pero volvemos a lo mismo, que ha ocurrido que la mora judicial es tan alta, entonces estos centros ya se llenaron también. Estamos con una sobrepoblación, pero aún así hay que tomar en cuenta que se han abierto nuevos centros de privación de libertad. Pero fíjese usted, y yo me pregunto, ¿le interesa este tema a las organizaciones de sociedad civil? Y ahí es otro punto importante, porque dicen algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, también se desligan solo cuando hay violencia, cuando hay criminalidad al interno de los centros penitenciarios, es que vemos que levantan la voz. Claro, porque recuerde que según la política pública en derechos humanos que nosotros tenemos, existen 10 poblaciones en condición de vulnerabilidad en Honduras, dentro de las cuales están las personas privadas de libertad. Entonces esta población debería ser de sumo interés, así como es diversidad sexual, así como es discapacidad, adulto mayor, mujeres, jóvenes. Así debería de ser también importante para las organizaciones de sociedad civil, ayudar a promover, ayudar a dar a conocer los derechos y los sistemas de protección en favor de la gente que está privada de libertad. Pero de repente no es un tema que nos guste mucho hablarlo y como dice usted, solo salimos cuando tenemos que reaccionar porque se nos ha violentado un derecho humano, porque hubo un siniestro, porque mató a alguien, como los últimos sucesos que han sucedido en algunos centros llamados Los Pozos, ¿no? Pero no debería de ser así. Los derechos humanos deben de comenzar a cambiar el chip. Ya basta de estar en la misma novela de que, como yo sé que vos me vas a violentar, yo voy a reaccionar. Llegó el momento en el que nosotros debemos de procurar la prevención. Y la prevención nace en la educación. Una educación formal e informal que tiene que ser transversalizada por los derechos humanos y que tiene que contemplar dentro de ellos una visión humana sobre la población privada de libertad y no crueldad sobre la población. Y yo creo que aquí el papel también de las organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, debe ser un papel también de orientación, o sea, no estar pendiente de que alguien le violente en el derecho humano, sino que más bien evitar que eso ocurra, porque también del comportamiento personal puede venir una reacción de violentación de derechos humanos. Claro, claro que sí, pero no lo hacen, no ve usted promoción de parte de ellos, porque las organizaciones de sociedad civil cuando hacen algo es necesario que ellos lo publiquen, ¿verdad? Y se hace aquella gran mediatización de lo que están haciendo porque tienen que dar cuenta del dinero que se les ha dado para trabajar. Pero también no he visto publicidad en cuanto a que vayan a los centros de privación de libertad a capacitar a nuestros privados. Sí lo hace, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Educación en Derechos Humanos, va a los centros de privación de libertad a hablar. Lo hace también, y debo de rescatar aquí, todo el accionar que ha tenido históricamente el CPT-RT, que ha estado siempre bajo la coordinación del doctor Almendares. Han tenido un impacto positivo en la población privada de libertad, pero la mayoría no les interesa. Yo creo que la participación que ha tenido la lucha contra la tortura dentro de los centros penitenciarios también ha despertado conciencia en quienes dirigen la institución, porque hay una organización vigilante, pero que no violenta también o no irrespeta a la autoridad, sino que en el marco del respeto mutuo van y se hacen propuestas. Claro. El Mecanismo Nacional contra la Tortura en Honduras tiene las facultades de hacer recomendaciones, de hacer propuestas y observaciones a las autoridades encargadas de garantizar la vida
y las condiciones de los privados de libertad. Y como usted dice, ellos han logrado dar este seguimiento, este examen periódico que se le hacen a todos los garantes de esta población. Y ha sido importante su labor. Desde el 2008 contamos con este mecanismo que está formado por un comité y ha sido definitivamente muy importante. Y de hecho ellos dan hasta capacitaciones a las autoridades de las cuales depende la garantía de la gente que está privada de libertad, que es otro punto. El sistema penitenciario está basado en una filosofía y la filosofía está en nuestra Constitución. Es la rehabilitación, la reincorporación de estas personas y la preparación de ellos para el trabajo. Veo el ejemplo de El Salvador. He escuchado últimamente que en el caso particular de El Salvador han ellos buscado un mecanismo de los privados de libertad para que se vuelvan entes productores de su misma, de lo que ellos consumen, pero también de tener oportunidades de trabajo que realmente lo rehabilitan. Parece que el presidente tomó la decisión de que no iban, en el caso de las pandillas, a hacer clasificación de los miembros por grupos, sino que les dijo, bueno, si ustedes se tienen que matar, mátense ustedes si ustedes quieren, pero van a estar en un mismo recinto todos, independientemente de qué pandilla pertenezcan. No los vamos a ver como pandillas, sino como seres humanos. Claro que sí, porque el tratamiento que todo gobernante, que todo país le da a su población privada de libertad obedece a la cultura que nosotros tenemos. Y por eso le decía, la concepción del castigo social que todos y todas tenemos. Esta es una población olvidada, es una población ya de antemano condenada por la sociedad, a veces sin que haya recibido una sentencia por parte de un órgano judicial. Pero lo que hizo el presidente de El Salvador es correcto, así se debe de actuar. La población penitenciaria no es de verla tampoco como que hay que condecorarla o gratificarla por los actos delictivos que ha cometido, de ninguna manera, pero viéndola objetivamente, es una población que debe de estar cumpliendo con los estándares internacionales de salubridad, para no tener hacinamiento de estas personas, de asistencia en sus necesidades básicas, ¿verdad? Y las celdas, por ejemplo, tienen que tener requisitos para que estas personas puedan sentir el peso del castigo por lo que hicieron, pero también es un deber constitucional trabajar para la rehabilitación de estas personas y posteriormente la reincorporación, que es un tema, Javier, muy delicado porque tiene mucho que ver también con el prejuicio social que nosotros tenemos. Pues los empresarios, la empresa privada y mucho menos el Estado, no es de primera mano que le va a dar un trabajo a una persona que viene saliendo de un centro de privación de libertad. Se está dando en este momento, por ejemplo, el hecho de que piden la hoja de antecedentes de una persona. Y si yo voy a pedir trabajo y tengo un antecedente de que he estado privado de libertad, automáticamente eso ya me evita tener la posibilidad de conseguir un empleo. Claro, y eso es discriminación, porque usted cometió un delito y usted pagó por él ya. Entonces ya eso pasó y usted tiene derecho. Se supone que en el centro de privación a usted lo prepararon, lo rehabilitaron, lo educaron y lo reconstruyeron. Entonces usted está listo para entrar a un campo laboral. Por eso es bueno que a nuestros privados de libertad, aquellos casos que sí pueden ser recuperables, ¿verdad? Se les prepare para emprender sus propios proyectos y puedan sobrevivir. Porque de repente todavía no estamos en el nivel en el que existan programas donde puedan encontrar ellos un asidero para poder tener su trabajo. Pero yo creo que aquí es donde entonces la sociedad civil en su conjunto puede abrir esa posibilidad de que el privado de libertad, una vez que salga, pueda convertirse en un ente de bien. Yo tuve la oportunidad de ver la experiencia en los Estados Unidos, donde el mismo empresario se contactaba con la institución de privación de libertad. Le decían, mire, fíjese que necesitamos 10, 20 personas para que vengan a trabajar el tema de albañiles, por ejemplo. Y ellos se responsabilizaban de los horarios y de tener contacto con el centro penitenciario.
y ayudaban a la gente a poder Bueno, ese rehabilitarse. es, como usted mismo lo dice, ese es Estados Unidos. Sí. Y ese es el nivel que ellos tienen. ¿Y llegaremos nosotros en algún momento a estar en ese nivel? Creo que faltan muchos años para eso, Javier. Para comenzar, no tenemos de repente la madurez para poder asumir estos temas como deben de asumirse, con un enfoque de derechos humanos en el que, más allá de importarnos las instalaciones donde están los privados de libertad, nos importa el privado de libertad, El ser humano. el ser humano, y de ahí se pueda desprender. Lo demás viene por añadidura: el lugar donde se encuentra, el tipo de comida que se le puede dar, la asistencia médica si la necesita, y sobre todo volver expedito el proceso para garantizar el debido proceso, puedan tener una sentencia, y son inocentes que salgan, y si son culpables que cumplan su Es condena. que también los delitos aquellos que yo creo que no se entendió en alguna parte de lo que ha sido este nuevo Código Procesal Penal, y es en el hecho de que como sociedad, como que pasamos sedientos de que quien comete una falta tenga que ir a parar a la cárcel, y no necesariamente tiene que ser así. Hay faltas que pueden ser, ¿verdad?, remuneradas. El castigo puede ser pecuniario, que tenga que pagar a alguien Claro, por su se pena, puede conmutar. Conmutar la pena, y no necesariamente que tenga que estar dentro de un centro penitenciario. Ahora, en Honduras, 2 o 3 incendios o 4 incendios en cárceles. ¿Cómo ha quedado esto? Yo recuerdo que desde el año 2000, en un periodo comprendido del año 2003 al 2012, se dieron 4 siniestros que han marcado la vida de nuestro país, y me llama mucho la atención ese periodo de tiempo, Sí. porque después del que ocurrió en marzo del 2012 en San Pedro Sula, donde hubo 13 muertos, yo pregunto, ¿ha vuelto a ocurrir otro siniestro? No, no ha vuelto a ocurrir. Eso significa eficiencia del sistema penitenciario, pero ¿a costa de qué? A costa de condenas. La última condena que recibió el Estado de Honduras fue en el año 2012 por el caso Pacheco Teruel y otros. Son condenas pecuniarias enormes, y además se deja en evidencia la falta de garantía que el Estado debe de tener en esta población. Perdón, este último caso es lo de Comayagua. Es lo de Comayagua, es correcto. Más de 300 personas. Más de fallecieron. 367 personas. En este periodo de tiempo, nosotros perdimos 556 privados de libertad, sumando la cantidad de gente que murió en cada uno de estos siniestros: 2003, 2004, febrero del 2012 y marzo del 2012. Entonces es una cantidad de gente que es preocupante, pues. Qué bueno que no fue peor la situación, pero también esto trajo costos internacionales, las condenas, y que hemos sido mal vistos en el corredor internacional. Y este es un tema muy bien aprovechado por algunas organizaciones, a las pocas que les interesa el tema, ¿verdad? Pero lo aprovechan para acusar y para poder generarse fondos. Ahora, este antecedente de los incendios, ¿qué impacto tiene ahora que se está hablando de los hechos violentos que sí se han dado en los centros penitenciarios? Sí se han dado, ya no hablamos de incendios, claro que sí, pero sí se han dado, hay que reconocerlos, pero también hay que reconocer que las autoridades ya están tomando las medidas que corresponden. Mire, Pero internacionalmente, ¿esto cómo ha impactado? ¿Va a tener algún inconveniente? Yo creo que cuando decimos el gobierno, como que lo limitamos, y aquí es Honduras, el Claro. país como tal. Claro. ¿Qué repercusiones podemos tener por estos hechos? Mire, internacionalmente, como todo, hay personas que aprovechan este tipo de sucesos para poder condenar severamente al Estado de Honduras, y hay personas que tratan de analizar y ver las causas objetivas de este tipo de fenómenos que se dan en las cárceles. Sí, obviamente, es una falta de garantía tremenda, máxime en sistemas de privación de alta seguridad, que se puedan dar este tipo de hechos. Pero es importante, Javier, que el mismo Estado produzca el sistema de corrección a este tipo de sucesos, que nada repara la vida de una persona, estamos de acuerdo, pero que como sistema de derecho funcionemos para recuperar la credibilidad en la democracia también. Y entonces, que si se cometieron delitos dentro de las cárceles, las personas
que tienen la responsabilidad como garantes, asuman esa responsabilidad internacionalmente. Lo que sucedió ya no la vamos a poder revertir. Sí. Y entonces una mancha más para nuestro país y probablemente una condena más también. Ahora, yo veo en esto de repente una buena intención ha habido de la autoridad, se creó el Instituto Nacional Penitenciario, se han preocupado por crear y formar policías penitenciarios. Lamentablemente son seres humanos y yo siempre he creído de que el privado de libertad, él va a buscar querer tener las comodidades que tiene afuera, querer tener comunicación con su familia o con sus amigos o seguir haciendo sus leperadas desde ahí. Pero es la autoridad la que tiene que, de alguna manera, que nosotros estamos, este tipo porque nosotros estamos transitando de una cultura carcelaria permisiva a una cultura carcelaria controlada, como debe de ser. Claro. Ya no pueden permitirse uso de celulares ni comunicación. Pues sí, de todos es sabido que dentro de los centros penitenciarios se han dado muchas órdenes de comisión de delitos que nos afectan a todos y a todas. Pero lo importante aquí, como usted dice, es que se están tomando medidas. La creación del Instituto Nacional Penitenciario ha sido muy bueno porque se han podido crear nuevos centros de privación de alta seguridad. Y sé que muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo es que Honduras tiene más cárceles y menos escuelas? Bueno, es una posición que obedece también a una ideología determinada, porque hay cárceles en todo el mundo, pues. Entonces, siempre van a haber personas que estén delinquiendo y que estén infraccionando la ley. Entonces, esa es parte de la naturaleza humana, pero es lo que le digo, cada quien lo va a ver conforme a la posición y conforme le beneficie a la ideología que pertenece. Y la parte estratégica que ocupa Honduras, entonces trae también situaciones, por ejemplo, como el narcotráfico, el tráfico de personas, ¿verdad? La trata de personas, que son cuestiones que inciden también en la inseguridad del país. Honduras, para bien o para mal, geopolíticamente hablando, está ubicado en un punto estratégico en el que los derechos humanos han tenido, tienen y van a tener por siempre vigencia, bien sea por falta de garantía o porque han sido debidamente garantizados o porque se han reparado daños o porque se ha cumplido con condenas, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, al tema de los pozos, muchas personas consideran de que como una política de Estado no ha sido correcto, no ha sido acertado. Desde mi criterio sí ha sido acertado y sí cumplen con los estándares internacionales que exigen las buenas prácticas penitenciarias, porque volvemos al punto. No pueden haber privados de libertad que estén en condiciones como que estuviesen en su casa, viendo televisión, con acceso a internet y con la posibilidad de seguir delinquiendo. Eso no puede ser, Javier. Que lo hace también. Es que yo tengo mis puntos de vista en esto, porque frecuento algún centro penitenciario. Y yo considero que sí debe de haber aquella persona que reincide y que está privado de libertad y desde los centros penales quiere seguir delinquiendo, ese tiene que ser restringido de manera casi total, que también el tipo de crimen que ha cometido, tiene que haber un castigo por parte. Pero socialmente, ¿cómo es la percepción que se tiene sobre estos casos? Bueno, ahí hay un tema muy importante, la sociedad. Pero esa sociedad también está conformada por los familiares y los amigos de los privados de libertad. ¿Cómo son tratados? ¿Realmente son atendidos? ¿Realmente estas personas reciben la atención? Porque recuerde que cuando alguien entra en un proceso de privación de libertad, no solamente es afectado a esa persona, también se afecta a la familia, sobre todo si de él dependían económicamente. Entonces, es un tema que el Estado debería de abordar de manera integral, para poder dar soluciones más completas o por lo menos abordar de manera más completa las necesidades generadas por nuestra dinámica social. Las personas, nosotros los hondureños, como buenos cristianos y religiosos que somos, tenemos bastante la tendencia a discriminar. Discriminamos al gay, discriminamos a muchas personas, discriminamos al bolo, discriminamos al anciano, a la prostituta, al privado de libertad, y Jesucristo dicen que vino más bien por ellos, ¿no? Entonces, nosotros debemos de cambiar un poco la visión, dejar de ser tan rígidos y flexibilizar más esa concepción que tenemos
de una población que más que una condena que ya la tiene y que está en proceso por parte de las autoridades correspondientes, debe de recibir por parte de la sociedad atención para la rehabilitación y la reincorporación. Y lo que ocurre es que también terminamos, no solamente es al privado de libertad el que sufre la discriminación, sino que también su familia. Claro. En el barrio, allá, mira, allá de Doña María. ¿Y quién es Doña María? No, la señora que tiene el hijo preso, o la hija de aquel delincuente. O sea, como que también estigmatizamos a la familia porque alguien cometió un crimen. Y eso lo vemos en la prensa. Si hay alguien que va preso, pero es familiar de alguien que es muy reconocido, entonces lo asociamos. Por eso, el ministro, el exministro, el diputado, el presidente, el médico. Por eso es importante no solo empoderar a las familias de sus derechos, sino educarlas. Usted vio cuando en el Pozo del Paraíso, creo que fue, andaban unos familiares reclamando por el tema de que ahí adentro estaban sucediendo cosas, que no tenían pues las condiciones para estar. Es normal que se den este tipo de manifestaciones de incomodidad porque son sus familiares, porque fueron trasladados y ya de repente no va a ser cómodo para ellos. Tal vez allá estaban más cerca, ahora tienen que movilizarse más lejos, eso implica costos económicos, costos de organización en el hogar, y todo eso no es favorable para las familias. Pero bueno, son situaciones a las que se van acomodando las mismas personas. Más allá del empoderamiento de nuestros derechos humanos, tenemos que trabajar en la educación en nuestros derechos humanos. A nosotros, en nuestro país y en todo el continente latinoamericano, siento como que nos vinieron a tirar los derechos humanos. Agárrenlos y luchen por ellos, pero no nos educaron para saber cómo establecer esas luchas, y por eso hay estigmatización sobre la familia del que delinque, sobre la misma persona que delinque, sobre las amistades de las personas que delinquen, que después ya dejan de ser amistades porque no conviene estar cerca de ellos. Las iglesias estigmatizan, claro que sí. Yo no conozco, ha de haber alguna, pero las iglesias más grandes no he sabido que tengan programas en los cuales salgan, más allá de andar en las calles gritando que la gente se convierta al cristianismo. Sería bueno que eso lo fuesen a hacer a los centros de privación de libertad. Aquí solo conozco yo un pastor, el pastor Carlos Cerratos, que sí pasa interesado en esa población. En esa población, y precisamente la más crítica, ¿verdad? Claro. La que sufre de pobreza, de limitantes, que no tienen sus familiares la oportunidad de llegar. Pero usted tiene mucha razón, y también en los medios no más es noticia cuando hay muertos, cuando se quema la cárcel, pero previo a eso no hay ninguna situación que podamos hacer nosotros conciencia del trato que debe de existir hacia el privado de libertad. Claro que sí, debemos de interesarnos en esta población, pero de la manera correcta, no por amarillismo y no porque los medios de comunicación estén enfocando que ocurrió un asesinato, un homicidio en uno de los centros, ¿no? Tiene que darse a esta población la atención que amerita. Desde mi perspectiva es una de las poblaciones con un mayor alto grado de vulnerabilidad, y es de las menos atendidas por sociedad civil y por las iglesias. Sí. Porque el Estado está haciendo lo que puede, lo que corresponde, y estamos en un proceso como sociedad, un proceso como país, como dijo usted. No solamente es el gobierno, somos todos, y eso nos lleva al enfoque de corresponsabilidad que debemos asumir en cuanto a la responsabilidad de los derechos humanos, porque nosotros somos muy paternalistas, Javier. Sí. Los hondureños tenemos la tendencia a esperar que todo nos lo dé el gobierno y depender de él absolutamente, y el culpable por excelencia es el gobierno y el gobernante, y de ahí se derivan otros marketing que lo que logran es crear apologías de odio contra personas determinadas, que tampoco eso es correcto, pues. Todos los que han pasado por nuestro país han cometido errores y han tenido aciertos. Y nosotros, más allá de estar juzgando, deberíamos de aprender de esos errores y modificar las conductas desde el gobierno para garantizar los derechos humanos
de las poblaciones privadas de libertad. Y yo siento que sí, de repente, claro, son seres humanos, decía en una parte de mi intervención, los que dirigen estos centros penales. Claro. Y hay veces que se cometen de repente ligerezas, que las he experimentado, que dicen, hay tales medidas y la gente las cumple. Pero a la siguiente semana el que está dirigiendo el centro penitenciario se le mete que ya no son esas reglas de juego, sino que las va a cambiar. Entonces, no, ya hoy no es permitido tal cosa. Eso impacta primeramente en el familiar, claro, y posteriormente en el privado de libertad. Hay restricciones, por ejemplo. Para visitar uno a un amigo ya no es permitido. Entonces, solo el familiar, y el familiar tiene que cumplir una serie de requisitos. Siento yo que la autoridad lo hace para mantener el control, pero debe buscarse un mecanismo que permita que en algunos momentos, si amigos que no pueden ir a pagar 3.000 lempiras para hacer todo el trámite, tengan acceso a esas cosas. Quizás son decisiones temporales, Sí. Generadas por situaciones específicas que tal vez usted y yo desconozcamos al interior del centro, pero que han sido necesarias tomar por las autoridades y que definitivamente deben ser temporales, ¿verdad? Sí. Hasta lograr tener un mayor control sobre las personas privadas de libertad. Pero las políticas penitenciarias, Javier, deben de tener la característica de la sostenibilidad. Más allá de las personas que estén, tienen que ser políticas sostenibles en el tiempo, independientemente de quién llegue a ocupar la titularidad de un centro de privación de libertad. Eso significa que las personas que estén en este rubro tienen que tener una preparación especial para el manejo y el tratamiento y las buenas prácticas penitenciarias. Y ahora mismo creo que estamos en un proceso de desarrollo, de preparación de ese tipo de personas. Esas medidas a las que usted apunta, que si bien es cierto son muy estrictas y generan incomodidad, no solo en las amistades, sino también en los familiares, son medidas que son tomadas provisionalmente, me imagino para establecer un control determinado sobre una situación específica que a veces nosotros no conocemos. Sí, claro. Porque no manejamos nosotros toda la información, hay niveles de información, usted lo sabe, claro. Y en los centros penitenciarios es un nivel de información bien delicado y debe de saberse manejar porque ya estamos hablando de temas de seguridad del Estado de Honduras. Ahora, volviendo un poco al tema esto de la construcción de los pozos, no estábamos acostumbrados en Honduras a hablar de cárceles de máxima seguridad. Claro. Se mantenían bajo criterio, la máxima seguridad se mantenía a criterio del director del centro penal. Claro. Y entonces él, si quería mantener bajo castigo a una persona, entonces decía, bueno, lo vamos a poner en una cárcel con todas las limitantes, donde no tenga ningún privilegio. Y si era amigo, aunque hubiese cometido la falta mayor, entonces claro, iba a otra zona de privilegio. Pero ahora, por lo menos se ve que se quiere cambiar ese concepto. Y entonces vamos a hablar de los de máxima seguridad. Ese concepto de máxima seguridad, ¿cómo lo debemos de entender? ¿Quiénes deben de estar bajo ese régimen? Las personas que deben de estar bajo ese régimen son aquellos que representan mayor peligrosidad para la sociedad, mayor peligro social. Es decir, que eso también va a estar determinado por los niveles de control que se ejerzan sobre esa persona. Si esa persona tiene posibilidades de comunicación, Javier, va a seguir sucediendo lo de siempre. Van a haber órdenes de adentro de los centros para poder seguir cometiendo delitos y perjudicando a nuestra sociedad. Entonces aquí se trata del control sobre esas personas, sin pretender caer en un estigma de que por ser líder de una mara, que por pertenecer al crimen organizado, para no estigmatizar que ese es el tipo de persona que debe de ir a un centro de máxima seguridad y que por supuesto así debe de ser, todas aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos graves que afectan a la ciudadanía, a nuestra sociedad, tienen que estar ahí, pero sobre todo hay que enfatizar en las medidas de control que se tienen que ejercer, porque la máxima seguridad busca precisamente disminuir la peligrosidad de esa persona que delinquió, para que no lo siga haciendo. Pero se convierte en un gran compromiso de la autoridad claro, para sostener
la máxima seguridad a lo interno, en la relación del individuo dentro de estos centros penitenciarios. Claro, y sobre todo con el policía penitenciario y la misma autoridad penitenciaria, todos están en un riesgo inminente, porque el director del centro, al implementar estas medidas de seguridad extrema, ¿usted cree que va a ser bien visto por los privados de libertad? No, claro que no. Ya hemos visto casos de lo que ha sucedido. Claro. Entonces es terrible saber una persona que está dirigiendo un centro que su vida también está que esa es expuesta. Otra cuestión que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo es posible que el policía penitenciario tenga que venirse en el mismo transporte donde vienen los familiares de las personas que están privadas de libertad? ¿Cómo es posible que al director de un centro penitenciario no tenga, que está cuidando a los, como dicen, a los toros, no se le dé medidas extremas de seguridad también, ¿verdad? Así es. Entonces, esa relación no solamente es el hecho de construir un edificio, como usted bien lo ha señalado, no es el interés de la parte de la infraestructura, sino el ser humano que está ahí. Recuerda también el tema de los anexos penitenciarios en diferentes espacios militares, ¿verdad? Y ese fue un manejo desde mi punto de vista muy inteligente, porque nuestros militares tienen de repente mayor preparación en cuanto a cómo tienen que tratar a estas personas que necesitan máxima seguridad. Recuerdo que una vez fuimos a hacer una observación de una inspección a celdas de los famosos toros, al táctico de aquí de Támara. Y fíjese que me llamó mucho la atención que los privados de libertad estaban, cuando ven gente de derechos humanos, ellos ponen, ¿verdad?, todas sus quejas, lo ven a uno, pues uno es el muro de los lamentos de ellos, ¿verdad? Claro. Y ellos quisieran que uno con un dedo cambiara las circunstancias de ellos, y no es para menos estar todo el día preso en una celda pequeña, es para de repente no estar uno ni en sus cabales. Pero cuando se estaban haciendo la inspección en las celdas, algunos de los policías militares que estaban haciendo la inspección no llevaban guantes para hacer la revisión. Entonces tuvimos que detener la inspección y pedir que se les pusieran guantes. Usted me dirá a mí, pero usted andaba observando que se le respetaran los derechos humanos a los privados de libertad. Sí, es correcto, pero también ando observando que el Estado vele porque estas personas que están realizando el proceso lo hagan de manera correcta. Eso también tiene que ver con la garantía. Claro. Si el día de mañana sucede una situación que pierde la vida uno de esos privados de libertad, ¿qué huellas son las que van a aparecer ahí? Sí. Las de los policías militares que anduvieron el día anterior haciendo los registros de rutina que tenían que hacerse. Entonces, tienen que darse un enfoque de protección de derechos humanos no solamente al privado de libertad, sino también a la autoridad como garante. Se le tiene que dotar de todos los instrumentos y las herramientas necesarias para cumplir el debido proceso en el manejo de las buenas prácticas penitenciarias. Otro dolor de cabeza es los centros de rehabilitación de los jóvenes que han cometido, a ellos no se les puede llamar delincuentes, sino que han cometido faltas. Pero ahí hay jóvenes altamente violentos, con alta agresividad. ¿Cómo es el tratamiento que se les debe dar? ¿O cuáles son los estándares mundiales en temas como esto? Aquí tiene mucho que ver este asunto de si la edad biológica corresponde a la edad psicológica, ¿verdad? La edad mental que tienen nuestros jóvenes. Y muchas veces se arropan en el tema, en la protección especial o en la categorización especial de edad que da la ley a nuestros menores infractores y menores adultos. Y como saben que no van a poder ir a un centro de privación al que sí van los mayores de 21, entonces ellos se aprovechan de eso porque saben que el sistema de alguna manera los protege por la edad. Pero peor aún es quienes los utilizan para cometer delitos, sabiendo de que la situación de ellos va a ser por lo menos no tan negativa como si tuvieran la mayoría de edad. Ese es un tema, Javier, que hasta el momento yo lo siento como estancado. Mire, está estancado porque ya la ley nos define
las diferentes edades que comprenden para el tratamiento del menor infractor. Pero no se han tomado en cuenta esos factores. Si la edad biológica corresponde a la edad mental, y qué hay de los estudios socioeconómicos de estos jóvenes, de dónde vienen, qué tipo de mentalidad tienen, porque hay jovencitos que, mire, la mentalidad de ellos no es la de un niño. No, y que usted 14, 15, 16 años y ya tienen un cementerio. Así es. Entonces, ¿qué tratamiento se le debe dar? Porque si hablamos de estándares mundiales, tengo entendido que en los Estados Unidos a jóvenes de 15, 16 años no están en una correccional, están dentro de un centro penitenciario si han cometido, o en Europa, tengo entendido que hay varios países que están bajo esta Claro que sí. Entonces a eso es a lo que debemos apuntar nosotros, que no por el tema de una edad biológica poder favorecer, si bien es cierto, son niños porque la ley así lo manda y deben de tener un tratamiento especial y un tratamiento delicado, sobre todo los medios de comunicación. No tienen que exponerse ellos a los medios de comunicación, entre otros derechos que ya están garantizados. Pero nosotros deberíamos de evolucionar a eso, a disminuir el rango de edad, porque ya hay jóvenes, como usted dice, que tienen un cementerio y entonces no deberían de estar gozando de las garantías como que fueran menores. O tal vez les faltaba 2 días para cumplir la mayoría de edad y cometen un crimen, pero entonces gozan de la prerrogativa de que son menores de edad. Entonces tenemos que buscar evitar la manipulación de la categorización de edad para evitar la penalización de delitos o de infracciones cometidas por ellos. Porque yo creo que el porcentaje ha aumentado considerablemente de jóvenes o de menores que están metidos a actividades ilícitas. Claro que sí, Javier, y eso tiene una explicación sociológica más profunda. Eso solo es la punta del iceberg, sí, ¿verdad? Y es un tema que mientras no se ataquen las causas estructurales va a seguir surgiendo, y es una situación que debe de ser abordada con un enfoque de corresponsabilidad, no solamente por los gobiernos, sino también por sociedad civil. Eso es un papel. Lo que pasa es que la sociedad civil como que solo la vemos que sale cuando son intereses políticos o intereses estrictamente particulares. Entonces no hemos logrado poder estructurar una sociedad civil que podamos ver de manera global lo comprometida, que ocurre en Honduras, ¿verdad? Comprometida, sí, en todas las áreas. En todas las no áreas. Solamente lo que sea de nuestro interés particular. Sí, claro, y eso obedece a la falta de educación real en derechos humanos. Tomaron los derechos humanos, se empoderaron de ellos y se utilizan a conveniencia y no desde una plataforma de compromiso, de objetividad y de integralidad de todos, de beneficiar a todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad en nuestro país. Ahora, como también nos van dividiendo como sociedad. Entonces, en el caso particular, las mujeres, centros penitenciarios de mujeres, creo que solo hay uno en Honduras, que es CEFAS, sí, o la Centro Femenino de Adaptación Social. Y ese, el único que fue creado durante la administración del presidente Melgar, creo, fue donde se hicieron las instalaciones con una visión de que las mujeres llegaran ahí y pudiesen... Claro, y de hecho no se les llaman cárceles, se les llaman hogares a lo interno, ¿verdad? Es una manera de humanizar el centro de privación de libertad en función de las personas privadas de libertad. Pero y recuerde que aquí es menos el conflicto. Claro, ahí tiene usted un buen ejemplo de que cuando humanizamos los centros de privación de libertad y realmente buscamos la rehabilitación de estas personas, los resultados son mejores. Hay menos confrontación, menos conflicto, menos peligro, menos riesgo de perder la vida y por ende mayor seguridad para el Estado de estar cumpliendo con las garantías que debe de cumplir. Ahora, se dio un hecho en el caso del Progreso, donde se acusó de que habían violentado derechos privados de libertad. Pero me extrañó porque dije yo, bueno, mujeres dentro de esta situación de que se vuelven mixtos los centros penitenciarios, ¿verdad? Donde hay hombres y mujeres.
Y en un centro penitenciario como el Progreso se da una situación durante una... Sí, no debería, Javier. Así de contundente se lo digo, no debería de darse esa mezcla de privadas de libertad por sexo. Deben de estar separados. Incluso ahora mismo en nuestras postas de detención, por ejemplo, cuando va alguien de diversidad sexual se le separa de las celdas de hombres y de mujeres. O sea, tiene que haber una separación por edad, por sexo, y también si tiene alguna enfermedad, pues tiene que tener el tratamiento adecuado a esta persona. Entonces eso no es correcto y son situaciones en las que debe de fortalecerse el Estado de Honduras. Y son situaciones que se deben de atender desde una visión humana. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, otra situación es los feminicidios, que han aumentado considerablemente en Honduras. He escuchado, por ejemplo, uno de los miembros de la policía, creo que es de la Policía de Investigación, decir que es que ahora hay mujeres que ya también están participando activamente en actividades de grupos organizados delincuenciales. Entonces, ¿esto tiene alguna incidencia? Claro, de hecho el femicidio es contemplado como delito en nuestro Código Penal, fue una de las reformas más importantes y una conquista de las mujeres, ¿verdad?, en materia de derechos humanos. Efectivamente surge en la medida en que la mujer se va involucrando por la misma necesidad y la dinámica económica en todas aquellas actividades. Que me confunden en el trabajo y en todo. Uno decía femicidio y ahora es feminicidio, entonces como que tienen características diferentes. El manejo del término al final significa lo mismo, sí. pero algo importante, no hay que estigmatizar a que los femicidios ocurren más a menudo porque la mujer se está involucrando en crimen organizado, no necesariamente. Si es que el femicidio tiene características como delito y el odio con el que se mata a la mujer es un requisito fundamental. Pero fíjense que también ahí hay que fortalecer ese tema y qué bueno que usted lo tocó, porque por ejemplo estadísticamente no lo tenemos ingresado como un dato en cuanto a la recolección que se hace del dato de muertes. O sea, hay muertes por homicidio, por suicidio, por accidente de tránsito, pero no tenemos el femicidio como tal. Sí lo llevan, obviamente, muchas organizaciones de mujeres, que esa es su labor, que lograron esa conquista y llevan un conteo. Y luego, ¿toda muerte de mujer es un femicidio? Es una pregunta que solamente se contesta si en el escenario del crimen se ven y en las investigaciones, en las pesquisas, se puede llegar al resultado de que sí es un femicidio. Al final, quien va a determinar si lo que ocurrió es un femicidio o no, es la sentencia del juez. Mientras tanto, nosotros podemos tomarlo como un dato inicial. Sí, porque se da, por ejemplo, hasta la fecha dice que hay unas 20 o 30 mujeres que han muerto de manera violenta. Claro. Pero entonces las queremos calificar bajo una misma terminología. Así es, y no se puede. Hay requisitos que ya la ley los establece, Javier, y hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo manejamos la información mediáticamente, porque no debemos estigmatizar. El femicidio no necesariamente está vinculado a que la mujer esté trabajando con el crimen organizado, de ninguna manera. Femicidio es algo provocado por odio hacia la mujer y tiene otros factores que me gustaría que fuera tema de otro programa más bien, porque es un tema muy profundo y digno de reconocer que es fruto de la lucha y de la conquista de las mujeres que día a día se fajan en el tema de derechos humanos. Lo que preocupa es que la autoridad esté manejando estos criterios, ¿verdad? Que dice un gran porcentaje de los femicidios que ocurren en Honduras es porque de alguna manera las mujeres se están vinculando. Sí, ahora mismo entonces deberíamos de hacer un contraste en nuestro país. Cantidad de requerimientos fiscales que se presentan por femicidio y cantidad de sentencias emitidas por femicidio. Sería una evidencia interesantísima para comenzar que podríamos obtener para poder determinar si en esa cadena de valor del sistema de justicia penal podemos nosotros encontrar un verdadero empoderamiento y concepción del manejo del tema del femicidio. Ahora, ya para finalizar, esta intervención que se ha hecho a los centros penales, ¿hasta dónde es saludable? Porque se habla de que la presencia de militares, pues, como que también provoca
alguna intranquilidad en la persona privada de libertad. ¿Y cómo debemos de entender esta intervención? ¿Es relación directa del militar con el privado de libertad? Mire, Javier, desde una visión de los derechos humanos debemos de tener una policía penitenciaria especializada en las buenas prácticas penitenciarias.